con Agustino Yarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Qué miedo. Tengo miedo, como decía el manito de 31 minutos. ¿Cómo estás, Agustino Yarzún? Bienvenido, gusto de saludarte. Bien, ¿y tú, Gonzalo? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias. Gracias por estar nuevamente. Estamos en todas las plataformas, las 43 estaciones de la radio en todo el país. También en biobiochile.cl y en biobiotv.cl con nuestra plataforma de imagen y sonido. El martes quedamos, pero sigo en la tremenda duda, Agustín. El martes, bueno, sí, pues estuvimos hablando del poltergeist de Enfield Road en Inglaterra. Y ¿te acuerdas que estuvimos escuchando unos videos, unos audios y sobre todo de esto cuando Janet Hodgson, que era la niña de 11 años que se veía más perjudicada en este caso, ella cambiaba su voz? ¿Te acuerdas de eso? Vamos a estar revisando un par de audios donde Maurice Grosse, quien es el investigador que finalmente lleva a cabo toda la investigación, recupera la información, al contrario de lo que el Conjuro 2 muestra, que es que los Warren en realidad hicieron todo, pero no fue así. Maurice Grosse tiene toda esta información, estas conversaciones son bastante tétricas, ¿ya? De escucharlas. El cómo cambia la voz Janet Hodgson, esta niña que estamos viendo acá en las imágenes de apoyo, que tiene 11 años, ¿ya? Una niña de 11 años que pueda hacer ese cambio de voz, una voz rasposa, tan gastada, y que pueda entregar información además, claro, es bastante impactante. Sin embargo, antes de ir con los videos, bueno, me escribieron varias personas. ¿Ya? La mayoría coincidían que la sonrisa de Janet Hodgson, cuando ella hace este cambio de voz, a muchos los perturbó o les causó incomodidad. Creo que a ti mismo, sí, Gonzalo, te puede haber pasado lo mismo. Yo te hice la observación, de hecho, es muy llamativa, como que te descoloca la risa o la expresión que adopta esta chica cuando comienza efectivamente a hablar, que fue lo que escuchamos el martes pasado también, y que es bastante notorio el cambio. Está en inglés, una grabación antigua, pero de todas maneras lo fuimos traduciendo y se percibe claramente la voz ronca con que ella empieza a hablar desde ese momento. Exactamente, es bastante, como te digo, perturbador escuchar eso, porque no calza la imagen que se tiene de ella con el tono de voz que emplea. Como te dije ese día también, Maurice Grosse ofreció 1,000 libras esterlinas a quien fuese capaz de... porque pensaban que Janet estaba realizando... era como una ventrílocuo, algo así se pensaba. Entonces él ofreció 1,000 libras esterlinas a quien pudiera hacer lo mismo durante 4 horas, que era lo máximo que él había logrado grabar a Janet hablando con esta voz, con este personaje, con Bill Wilkins, como se identificaba esta voz que se expresaba por medio de Janet, y nadie lo logró. Él ofreció, como digo, 1,000 libras a alguien que pudiera hacer esto. Fue tanta su desesperación, tanta la presión que sintió, porque le decían, no, esto es falso, esto es mentira, ellos están inventando todo, que él ofreció dinero para ver quién lo podía hacer y nadie lo pudo hacer. Eso sí, hay que dejar en claro que Janet Hodgson, con el paso del tiempo, comenzó a señalar que ella inventó algunas cosas, no todo, pero sí inventó algunas de las cosas que Maurice Grosse grabó y después no difundió, pero sí mantuvo para su resguardo. Sin embargo, Janet Hodgson y Margaret, su hermana, señalaban que inventaron, no sé, del 100% de las cosas, un 2% de todo eso ellas lo inventaron, con la intención, supuestamente, de probar si Maurice Grosse era capaz de distinguir entre lo que era real y lo que era falso. Ellos lo hicieron, supuestamente, con esa intención, de demostrar que ellas sabían cosas que estaban inventando. Y claro, Maurice Grosse lo identificaba. Ellas, no sé, replicaban los golpes o hacían que las cosas se movieran, pero Maurice Grosse siempre se dio cuenta de que ellas estaban detrás de todo esto. Sin embargo, cuando sí pasaba algo real, Maurice Grosse era capaz de saber que esto era real y de dónde provenía. Y también Janet confiesa que ella en algún minuto señala en el colegio que estaba inventando todo porque la comenzaron a molestar, le hicieron bullying durante su etapa escolar por lo que ella vivió. Ya recordemos que hacia el final del capítulo anterior vimos como ella, ya siendo una adulta, hablaba sobre este tema, que ella se sintió prácticamente abusada, manipulada por algo que no podía ver y que no sabía cómo controlar. Uh-huh. Y esto fue algo que repercutió negativamente para ella en su vida. Entonces ella inventó, o sea, no inventó, dijo que había inventado algunas cosas para que la dejaran de molestar, porque en el colegio le decían la niña fantasma, la poseída, le pedían que aparezca el anciano, ya pues que hable, la molestaban.
Entonces Oye, ella no Agustín, sabía cómo lidiar con eso. claro, es algo muy similar, pero no, quizás fue más indirecto. Lo que ocurrió, por ejemplo, con la protagonista del Exorcista, también se dijeron muchas historias respecto a lo que fue su vida después de haber sido protagonista. Linda Blair creo que era. Sí, Linda Blair. Y según sus mismas palabras, nunca más pudo tener una vida, digámoslo, que no, donde no se le relacionara con el personaje propiamente tal, primero, y segundo que ella ha dicho que le han pasado muchas desgracias. Siempre Exacto. ha dicho que tiene que fue por haber sido protagonista de esto, que durante la grabación pasaron estas cosas. Pero la diferencia que yo veo es que aquí era un bullying directo. Ella intrínsecamente lo percibía también, quizás no de manera flagrante, directa, en la cara, pero sí en su interior lo sintió también y no se sacó nunca el estigma. Exacto, bueno, lo que pasa con Linda Blair es que bueno, ella estaba personificando, para la redundancia, Claro. un personaje para una película, ya era algo que era ficticio, pero claro, a veces la gente no diferencia la ficción de la realidad. Pero lo que pasa con Janet Hodgson es que todos pensaban que ella estaba mintiendo y ella, para que la dejaran de molestar, empezó a decir que sí, ella lo inventa, yo lo hacía para que la dejaran tranquila, y esto es algo que la persiguió durante muchos años. ¿Cómo será que incluso ella, cuando cumplió 16 años, se fue de la casa, se casó y se alejó lo más que pudo de la luz pública para que la gente no la siguiera persiguiendo? ¿Ya? ¿Qué pasó durante este tiempo? Igual, porque esto ocurrió entre el 77 y el 79, a Janet se le lleva a distintos institutos, a hospitales, a institutos psiquiátricos, para realizar diferentes estudios y ver si ella tenía algún tipo de enfermedad, la cual le hacía hablar de esta forma distinta, pero ningún estudio arrojó anormalidades, todo salía bien, todos los estudios arrojaban que ella estaba estable emocionalmente, psicológicamente, emocionalmente, y estaba estable. Era una niña común y corriente de 11 años que no tenía ningún tipo de anomalía al cual tú le pudieses atribuir los fenómenos que estaban sucediendo en la casa. Sin embargo, reporta Maurice Gross que cuando ella la llevaban a los institutos psiquiátricos, la llevaban a los hospitales a hacerle los exámenes, en la casa no pasaba nada, no se veían golpes, no se movían los objetos, estaba todo en paz y tranquilidad. Es más, cuando ella se va de la casa, cumple 16 años, su madre, Peggy Hodgson, señala que nunca más volvió a pasar algo en la casa. Todo fue paz, todo fue calma, todo fue tranquilidad. Así que eso lleva a pensar que este ente que vivía, este espíritu, Bill Wilkins, se manifestaba a través de ella. Y lo que vamos a revisar hoy es precisamente cómo ocurrían estas manifestaciones, ¿ya? Que primero, como vimos en el video anterior, ella gruñía, emitía ruidos, y aquí comenzamos a ver cómo Maurice Gross intenta hacer que este supuesto fantasma, Bill Wilkins, se manifieste y tenga contacto con él, ya no solo por medio de los golpes, que fue lo que rezamos la vez anterior, sino que ahora él comienza a hablar y comienza a contar diferentes cosas, ¿ya? Wow. El primer video, él realiza estos experimentos cuando Janet comienza a ladrar, a emitir ruidos, a decir diferentes nombres, y después vamos a revisar otro donde ya de plano es una entrevista con Bill Wilkins, que igual es bastante impactante, y ahí puede que lo leas, por favor, Sí, Gonzalo. por supuesto. Para quienes están sintonizando la radio, se lo vamos a relatar, por supuesto. Y para quienes tengan la posibilidad, ingresen a biobiotv.cl y, o si no, nos sintonizan en el canal 26.1 acá en la región metropolitana. Dale, Juaco. El ladrido es en verdad increíble. I then said to it, Entonces le dije que se podía silbar, ladrar y gruñir, relata. Entonces también podía hablar, así que le pedí que dijera mi nombre. Espera un minuto, tratemos de nuevo, ahí están escuchando la grabación. Quiero que me llames por mi nombre. ¿Puedes decir mi nombre completo? Maurice Gross. Intenta hacer eso. Se escucha el ladrido. Very good. Muy bien. Let me hear you say my name. Déjame okay? oírte decir mi nombre de nuevo. Let me hear you say my name. Vamos, déjame oírte decir mi nombre. Otro ladrido. Come on, my name's Morris. Let me hear you say it. Di mi nombre, déjame oírte decir. Lois. Gross.
Ahí Now that se was escuchó the claro. first time we Esa fue la heard primera the vez voice. que oímos esa And voz, relata since Maurice then we've Gross been hearing it al again mostrar and esta again. grabación. Bien O sea, potente, ¿eh? Lo que vemos, sí, pues, lo que escuchamos ahora es Maurice Gross está presentando la grabación que él toma. Es, como dice, la primera vez que Bill Wilkins supuestamente se manifiesta a través de Janet Hodgson, que comienza a hablar. Si tú te das cuenta, ella gruñe, ladra, comienza a emitir ruidos, como que le cuesta hablar. En el siguiente video, ya de plano, es la entrevista con Bill Wilkins. Se le hacen preguntas: ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué él no puede dejar a Janet? Y se le pide que diga algunos nombres y algunas otras cosas. Y ahí ya la voz es mucho más clara. Es esta voz que escuchamos la semana pasada, o sea, el capítulo anterior, de una persona vieja, una voz cansada, que es difícil, o que uno supondría difícil de hacer para una niña de 11 años. Lo escuchamos entonces y lo vemos en biobiotv.cl. Come on, let me hear you say my name. Ahí se escucha el ladrido. Not my name. Ese no es mi nombre, dice Maurice en la grabación. Otro ladrido. Come on, my name's Vamos, Morris. Let me hear you mi nombre say es Maurice, déjame escucharte decirlo. Morris. Ahí lo dijo. Say Dr. Belloc. Come on, let me hear you say that. Oye, Come on. Let's hear you say ahí está con Dr. Dr. Belloc. Bullock. Déjame verte y decir Dr. Bullock, le dice al ente. Say Dr. Belloc. Y Dr. Bullock. What is it? Now, if you squeak the bed, I Puedes can't abrir hear la you. plaza, no te escucho hablar. Now, say Dr. Di Belloc. Dr. Bullock, Come on, por favor. come on, say it for me, Dr. Belloc. Vamos, dilo para mí, Dr. Bullock. Dr. Belloc. Ahí lo dijo. Lo dijo. I want you to tell me Ahora Maurice Gross le dice, quiero que me digas, ¿qué es lo que recuerdas? what happened to you ¿Qué fue when lo que you te died. pasó cuando moriste? Just before you Justo died antes de and just morir after. y justo después de morir. Days before I died, Aquí está la sangre de mi muerte. Qué buena sangre. Otra versión dice que antes de morir pudo haber tenido una hemorragia. Después dormí y morí en el sillón, en la esquina del piso de abajo. Es solo la fusión de abajo. Hablando lente. Sorry, Bill, can you say that again, please? Disculpa, Bill, ¿puedes decir eso otra vez, por favor? Te piden que lo repita. Es solo la fusión de abajo. Why can't Janet ¿Por qué no do it? puede soltarte Janet? Le pregunta al doctor Gross. I'm invisible. Soy invisible, responde Bill a través de You're Janet. invisible. ¿Eres Why are invisible? you ¿Por qué eres invisible? Pregunta el doctor. Porque soy un fantasma. Y deletrea Ghost por el inglés. How can we kill you? ¿Cómo podemos curarte, Bill? You could shoot me Podrías off. dispararme, le dice. En el cuerpo de How Janet. do we- how can ¿Cómo we te shoot disparamos you si if no we podemos can't verte, see you? Bill? Rezándole a Dios, dice Bill. Rezándole a Dios. By praying to God. ¿Rezándole a Dios? So, what ¿Dices you're que podemos saying is librarnos de ti you can rezándole a live by Dios? praying to Le dice Gross. Sí, responde. Y ahí, ruidos. Wow. Una grabación de audio, ¿eh? No tiene video. Otro ladrido. Oye, heavy, Agustín. Muy gráfico el registro, a pesar de ser solo audio, ¿eh? Es solo de los muchos registros que toma Maurice Gross. Toma videos ya, fotografías, y también realiza solamente grabaciones de audio, que es lo que escuchamos acá. Él pregunta, bueno, de lo mucho que investigué, la versión oficial de lo que Bill Wilkins le dice a Maurice Gross es que antes de fallecer, según la versión oficial que existe en español, es que antes de fallecer él quedó ciego, tuvo una hemorragia, perdón. Claro. Se quedó dormido y se murió en la silla. Esa es la versión que él dice.
Wow. ¿Qué es lo que pasa? Que después al hijo de Bill Wilkins le preguntan cómo muere su padre y él dice que su padre murió en una esquina, sentado en una silla y tuvo una hemorragia. O sea, cuenta lo mismo. Janet Hodgson no tenía cómo saber eso. Entonces aquí comienza la sospecha de que efectivamente al parecer Bill Wilkins sí está manifestándose a través de Janet Hodgson, pero es difícil de creer porque es un espíritu. O sea, él dice que es un espíritu que es invisible, deletrea fantasma, pero mucha gente pensó que ella estaba inventando todo. Pero, como te digo, tiene datos que ella no, a los cuales no tiene cómo tener acceso, no tenía cómo saber o suponer que eso había pasado así. Es extremadamente difícil. Como te decía, hay otra versión que señala, o sea, lo que tú leíste, que él hablaba de su sangre, que esta era su sangre, es una muy buena sangre, y que a él le dio una hemorragia. Sí. Eso es lo que él dice, porque igual, si tú le pones atención a lo que está diciendo, no es tan fácil de entender lo que está manifestando. Habla de una forma pausada, hay palabras que no deletrea o que no pronuncia muy bien, que es difícil de entender. Sin embargo, la traducción o lo que señala Maurice Grosse es precisamente lo que él dice acá, que él antes de fallecer se quedó ciego, le dio sueño, tuvo una hemorragia y falleció, que es prácticamente lo que supuestamente a Bill Wilkins sí le pasó antes de fallecer, ¿ya? Y el cambio de voz, si tú te das cuenta, es bastante abrupto. O sea, aquí lo vimos. Y muy evidente además. Es muy evidente. No lo tiene en video, pero sí lo tiene en audio. Claro. Lo tenemos en el video de la BBC, que muestra a Janet Hodgson que de repente comienza a gruñir, cambia la voz y comienza a hablar como si fuese otra persona. Y aquí pasa eso. O sea, prácticamente estamos escuchando acá ya a Bill Wilkins. Sí. Como te digo, es difícil que ella de verdad haya estado inventando esto. Mantener una voz así en algún minuto se tenía que haber cansado, o tiene que haberse notado posteriormente cuando ella ya comenzaba a hablar normal, o una voz más gastada, más cansada, pero a ella no se le notaba. Es efectivamente como si estuviese siendo poseída o estuviese funcionando, más que posesión, funcionando como un canal para que Bill Wilkins se pudiese manifestar, para que él pudiera hablar. ¿Ya? Eso pero, es lo que estamos presenciando. Ahí me llamó mucho la atención el último archivo que escuchamos a Agustín, que en el momento que cuando él les dice, bueno, dispárenme. Entonces ahí inmediatamente dice, o se te viene a la cabeza, chuta, ¿y qué pasa con la chica donde está metido él? Pues? ¿Ah? Uh-huh. Y ahí es donde dice, no, recen, porque uno al tiro asume, chuta, claro, está manifestándose a través de otra persona que además es una niña, no sé, como que al tiro te hizo el ruido, pero después él lo despeja de otra forma en el fondo. Exacto, y si tú te recuerdas, y tú hiciste hincapié en eso la semana pasada cuando Maurice Grosse le decía un golpe sí, 2 golpes no, sí. Él parecía que se estaba burlando de Maurice Grosse cuando le hacía preguntas, le decía vete de la casa, y él mediante este sistema de golpes le decía que no se iba a ir. Sí. Y aquí es lo mismo, le dice, bueno, dispárenme para que me pueda ir, dispárenme, acaben conmigo. O sea, él al parecer era bastante, ¿cómo llamarlo? Tenía un humor bastante extraño, ¿ya? Era, además, algunas partes también que no aparecen acá señalan que tenía un lenguaje bastante vulgar, o en palabras chilenas coloquiales, era muy garabatero. De hecho, hay una grabación de una canción que él canta, pero le cambia la letra y solo utiliza insultos. ¿Ya? Hay una grabación también que está así. En español no la pillé, por eso no la mostré, porque si no, no la íbamos a entender. Pero sí se escucha que está censurado, ya le está cantando, se escuchan muchos de estos típicos pitidos que colocan para censurar las palabras, y está censurado. Dicen que Janet, cuando se manifestaba, Bill Wilkins utilizaba muchas groserías, se refería despectivamente a Maurice Grosse y a muchas de las otras personas que estaban ahí presentes, ya cambiaba completa y absolutamente su personalidad. Y eso llevaba a pensar que en verdad sí estaba pasando algo, ella sí estaba siendo víctima de algo que ellos no podían ver y que no sabían cómo controlar, y que el mismo Bill Wilkins sabía muy bien qué estaba haciendo ahí. Hay una auditora que nos escribe al más 5699-207-888. Hola chiquillos, buenas noches. A mí me pasó algo así con una persona muy cercana. Hablaba así extraño, ronco, incluso con espuma en la boca, ojo. Tenía mucha fuerza. La visitaron y la ungieron pastores evangélicos. La santiguó, comillas ahí, como se le conoce ese procedimiento, un sacerdote de parroquia, y finalmente fueron unos monjes brasileños que la sanaron, eventualmente, por lo que nos cuenta ella. Estos monjes brasileños que son bien famosos en este tipo de cosas, ¿no? Y para las enfermedades también hay una agrupación de monjes que
comúnmente son nombrados acá en nuestro país. De verdad es algo que sucede, dice. Esto pasó hace muchos años, casi 30. Éramos muy jóvenes con mi prima, incluso incrédulas a estas cosas, hasta que nos ocurrió. ¿Te das cuenta? Una vez se habla de posesiones, se imagina que, como lo muestran las películas, pero acá estamos frente a un tipo de posesión. Bill Wilkins asumía o hablaba a través de, como también cuenta, la auditora, pasaba lo mismo, el cambio de voz, de personalidad. ¿Qué es lo que pasa aquí clínicamente explicándolo? Probablemente se atribuye a algún tipo de esquizofrenia que pueda tener la persona o que algún tipo de personalidad múltiple que provoque estos cambios abruptos de personalidad, pero lo que no explica es cómo ellos obtienen información que no tienen cómo saber. Exacto. Ella no tenía cómo saber de qué murió Bill Wilkins, no tenía por dónde saberlo, aún así lo sabía y supuestamente fue corroborado por la familia de él. O cómo se tiene esa información no se sabe, no se puede explicar bien a cabalidad todavía cómo es que si ellos tienen, o estas personas que sufren este tipo de posesiones, la ciencia trata de explicarlo como algún tipo de desequilibrio o desorden de tipo psicológico, mental, no logran explicar a cabalidad bien cómo ellos, de dónde sacan información, o si es que han investigado, pero son cosas que ellos no tienen cómo saber, porque a veces también sucede que le revelan información personal a quien los está entrevistando o a quien está presente ahí. Y ahí también uno piensa, y cómo ellos lo saben, de dónde sacaron esa información, si yo a ellos no les he dicho nada. Ya, a Maurice Gross se supone también que Bill Wilkins le dijo algunas cosas personales que nadie más tenía cómo saber a excepción de él, que es otra de las particularidades que tiene este caso. ¿Qué pasa finalmente? Un sacerdote visita la casa, las antiguas, como decías tú, y Janet señala que las cosas se calmaron un poco, pero que ella seguía sintiéndose perseguida y utilizada por este espíritu. Y a lo que te decía inicialmente, ella al final decide, ya cuando cumple 16 años, casarse e irse de la casa para que esto dejara de pasar. Sin embargo, si bien su vida mejora notablemente, sigues experimentando algunos fenómenos extraños, según lo que señala. Ya fallecen algunos familiares en extrañas circunstancias, sigue teniendo miedo, sigue teniendo pesadillas, ella no sabe cómo librarse personalmente de esto. Sin embargo, ya alejándose de la casa, la presencia de este espíritu de Bill Wilkins ya no la persigue. ¿Cuál es la explicación que se da? Hay dos hipótesis. La primera, cuando hablamos de un poltergeist, hablamos en términos de dos conceptos. Uno, que es efectivamente un espíritu que existe en la casa, que está, que llegó de alguna manera y que se manifiesta ahí, y así como llega el poltergeist, también se va. Es como que viene, está un rato en la casa, molesta, juega, hace ruidos, mueve objetos y después desaparece. Este tipo y esa es una de las manifestaciones. Agustín, este tipo de presencias siempre son se manifiestan así, molestando en una onda, digámoslo, negativa, no en buena onda, como diríamos nosotros coloquialmente. ¿Siempre se manifiestan así o también podríamos tener una especie de presencia, comillas, amistosa? Mira, generalmente son molestos. De hecho, la palabra poltergeist deriva de eso, de un fantasma juguetón, ya del alemán. Polter, fiestero, juguetón, molestoso, y geist, fantasma, ya. Un espíritu burlón que llega a la casa a molestar. Es eso, ya. Llega a molestar simplemente y después desaparece. Y siempre es lo mismo, como que lo único que le interesa supuestamente a este espíritu, a este ente, es molestar a la familia, asustarla, y una vez que ya lo ha conseguido, desaparecen. Se va y deja a todos en paz. Pero la otra explicación que existe es que los adolescentes en esta edad, por ejemplo, Janet Hodgson tenía 11 años, 12 años cuando comienza a suceder esto. Se señala que los jóvenes en ese rango etario de los 11 a los 15 hasta los 16 años aproximadamente son capaces de producir este tipo de fenómenos inconscientemente. Wow. Es tanto el nivel de energía, es tanto el cambio por el cual están atravesando biológicamente, psicológicamente, emocionalmente, que se cree que guardan una energía tan potente que no son capaces de liberar porque a veces se contienen o no hablan mucho, no se expresan, guardan la rabia, la alegría, se la guardan mucho, pero eso por algún lado tiene que explotar o tiene que salir esa energía, esa rabia contenida, o los miedos, los temores, como tú le quieras llamar, esa energía que queda contenida tiene que salir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta energía, supuestamente, ya, como te digo, según quienes investigan las habilidades parapsicológicas, señalan que esto en algún minuto explota, sale, como cuando se llena un vaso con agua, empieza a rebalsar y esto rebalsa. Como esa energía, obviamente no la vemos. Y eso produciría que escuchemos ruidos extraños, claro,
produciría que se muevan objetos, etcétera. Y aquí distinguimos dos cosas. Cuando es un poltergeist provocado por un adolescente, este no es capaz de responder o no parece tener inteligencia propia. Si aquí, en este caso, Maurice Grosse hubiese hecho preguntas y el poltergeist no le respondía o no hacía caso de un golpe sí, dos golpes no, probablemente estaba siendo provocado por Janet Hodgson. Pero aquí manifestó que tenía algún grado de inteligencia, porque respondía a las preguntas, incluso lo molestaba al parecer o intentaba provocarlo mediante la comunicación que establecía. Podemos estar hablando de que efectivamente había algo. La explicación, ¿cuál vendría siendo? Que al parecer esta casa, bueno, cuando las personas fallecen abruptamente, se ha logrado establecer, ya y esto en base a todo supuesto, obviamente, y científicamente todavía no podemos comprobar que existe un fantasma, un espíritu. Por eso esto es una pseudociencia, la parapsicología, y quienes investigamos esto también. El espíritu, o cuando la persona fallece, su espíritu queda en el lugar, porque fallece abruptamente y no sabe qué es lo que pasó. Y se queda atada a ese lugar, amarrada a ese lugar, porque no sabe muy bien dónde está, qué pasó, por qué murió, por qué ya nadie lo toma en cuenta, etc. Entonces se queda en ese lugar. Y esto es lo que al parecer habría pasado en este caso. Y Janet pudo haber funcionado de alguna manera como en alguna especie de medium o de fuente, o de canal en este caso, para que este espíritu pudiese manifestarse, hacerse presente y que él pudiese de alguna manera hacerse presente y que la gente de ahí lo tomara en consideración, poder hablar con alguien. Y en este caso, bueno, él no intenta pedir ayuda, pero sí conversa o sí tratan de ayudarle, pero él no sabe cómo tampoco, porque como dice, ¿cómo te podemos ayudar? Bueno, dispárenme. Claro. No sabe qué es lo que está pasando. Esa podría ser la más posible explicación. Como te digo, Janet se va de la casa y deja de pasar esto, ya las manifestaciones dejan de manifestarse, entonces era algo con ella. Ya, si es que efectivamente existe Bill Wilkins como un espíritu, como un fantasma, y probablemente estaba buscándola a ella para poderse manifestar, para poderse presentar, y como fallece en ese lugar, él no se puede ir. Y ahí ya después viene otro tipo de explicaciones respecto a cómo hacer que un espíritu se vaya, rezarle, prenderle velas, etc. Agustín, se nos pasó volando, nos queda menos de un minuto para irnos a las noticias, se nos pasó volando esta media hora impresionante. Agradecerte. ¿Algún mensaje al cierre, Agustín? Saludos para Leo Heller, que hoy día estaba trabajando. Ahí nos está escribiendo. En la sección, sí, Leo siempre presente, ya nos acompañará en las próximas semanas. Un saludo también para Jacob, que está siempre al aire, siempre pendiente, y con el espacio, Jacob Mesa, para Piero Carlos Cordero también, que siempre están ahí, y para Rosario Borges, que constantemente me están escribiendo, me están comentando, Cristian Garrido también, que están constantemente comentando los programas o sugiriéndome temas también. Así que saludos para ellos que están ahí siempre haciendo el aguante, haciéndose presentes en la página. Bien, Agustín, un abrazo gigante, que tengas una muy buena semana, un buen fin de semana largo, que estés súper. Igualmente, Gonzalo, nos estaremos viendo todo eso el martes. Un abrazo, chao, chao. Igualmente, chao, chao.